Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de datv.com. Ayer tuvimos un programa bastante caliente, donde hubo mucha tensión, donde hubo mucho cruce de acusaciones. Y como siempre, este programa escucha a sus espectadores y queríamos darle la oportunidad hoy a una persona que nunca rehúye, además, el debate, que es clave para que el Partido Popular gobierne actualmente en la Comunidad de Madrid. Y es una persona que ha demostrado valía, entereza política, pero que ayer ocurrieron una serie de incidentes en la Asamblea que creemos que hay que explicarse, hay que contextualizar, y así lo ha pedido además la audiencia. Nos pidió, por favor, que hoy estuviese Rocío Monasterio. Ella ha hecho un hueco express, y agradecérselo también a su gente de prensa, a Paula y compañía, para estar hoy con nosotros. Y ya saludamos a una de vuestras dirigentes favoritas, Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, en la Asamblea. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por darme esta oportunidad y buenas noches a todos. Nada, te veo muy sonriente. Todavía me tengo que enterar cómo puedo acceder a vuestras fiestas de solteros que comentamos en el Ana Show en el Toro TV el otro día. Ya te lo contaré, ya te lo Vale, contaré. vale. Yo suelo estar sonriente, menos con los comunistas, que entonces sonrío menos. Eso es verdad. Vamos a la materia. Ayer en la Asamblea de Madrid, bueno, pleno muy tenso, mucho jaleo, decidisteis abandonar el hemiciclo cuando la presidenta de la mesa de la Asamblea de Madrid expulsó a una diputada socialista que había sugerido que el hermano de Ayuso se dedica a recomendar a qué empresas hay que contratar. Desde la Comunidad de Madrid, desde el entorno más próximo de Ayuso, nos dicen que el hermano es que es comercial, que se dedica a ese tema, que no hay ningún tipo de corrupción, de presunto cobro de mordidas, y que la presidenta de la mesa hizo lo que tuvo que hacer, que no entienden cómo ustedes se abandonaron, ¿no?, el hemiciclo, la Asamblea de Madrid, posicionándose del lado del mantero de Podemos, de Mónica García la Pistolera y compañía. Eso es lo que dicen desde el PP. Ahora le dejo todo el tiempo del mundo para expresarse. Bien, muchas gracias. Miren, ayer estábamos en el contexto de un pleno sobre contratación, en la que se analizan los contratos de distintos proveedores de la Comunidad de Madrid. Y entre los proveedores, pues parece ser que hay a veces personas que son familiares, que no tiene por qué ser un problema. Nosotros, y yo concretamente, siempre soy defensora de la libertad de que cualquier diputado pueda expresar en sede parlamentaria, sin ser expulsado, lo que opine o lo que quiera, sin faltar al respeto, pero pueda preguntar y opinar. Por ejemplo, cuando la señora Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, dio su opinión sobre el padre del señor Pablo Iglesias y fue reprimida y se le quiso sancionar, yo la defendí. Tenía derecho a expresar su opinión, a decir lo que dijo sobre un familiar de un diputado. Cuando en el pleno de la Asamblea de Madrid, en la investidura, este mismo año, yo hablé sobre que el diputado en Valle de Podemos había llegado a España de forma ilegal y que lideraba un sindicato de manteros, la presidenta de la Asamblea, la señora Carballedo, me dijo que retirara esas afirmaciones porque eran que no se podían hacer en sede parlamentaria. Y yo me defendí y dije que tenía derecho a hacer esas afirmaciones porque soy diputada, porque tengo que tener libertad de expresión y porque creo que los diputados tenemos una cosa que es la inviolabilidad en sede parlamentaria, ¿no? Una cosa son los juzgados y otra cosa son los parlamentos y tenemos que tener libertad. Ayer, cuando una diputada, que en este caso no era de Vox, y en este caso no era yo, y en este caso no era la señora Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular, era del PSOE, hizo o sugirió algo sobre un proveedor en el contexto de un monográfico sobre contratación de la Comunidad de Madrid, que además de proveedor, daba la casualidad que era familiar de un diputado, se le dijo que tenía que abandonar inmediatamente el pleno, se le llamó a los vedeles del pleno para que la sacaran del pleno. Y yo ahí hice lo mismo que he hecho en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, lo mismo que he hecho en el caso del señor Envallé, cuando yo dije que era un inmigrante ilegal, y lo mismo que voy a hacer siempre, que es defender la libertad de un diputado a expresar en sede parlamentaria, con respeto, con la cortesía debida, lo que crea. En el Parlamento no se puede insultar, no se puede interrumpir, pero se tiene que poder expresar. Y tenemos que defender la libertad, porque sabe cómo llega el comunismo a los países.
El comunismo llega a los países cuando en la sede parlamentaria los comunistas dejan hablar solo a los suyos y no dejan hablar a los otros. Por eso nosotros, si queremos de verdad defender la libertad, tenemos que defender la libertad de todos los diputados y en cualquier caso, sean de nuestro partido, sea del Partido Popular o sea de otro partido. Y eso es lo que hicimos ayer. Yo me levanté la primera, me siguieron mis diputados y luego parece ser que siguieron el resto de los grupos y registré un escrito pidiendo una aclaración. Yo soy partidaria de la libertad de expresión, yo soy partidaria de la libertad de los diputados de hablar en sede parlamentaria. Yo creo que todos tenemos que ser defensores de la libertad si queremos frenar al comunismo. Rocío Monasterio, ¿crees que este gesto, que ha sido muy atacado también por la derecha mediática, que apoya a Vox sin ningún tipo de complejo, es decir, periodistas que se han posicionado y que incluso le defienden a usted habitualmente, no han entendido este movimiento? ¿Crees que le puede salir cara esta foto que el Partido Popular obviamente le interesa mover? Porque no acostumbra usted a posicionarse del lado de la izquierda. Es que yo no me he colocado en el lado de la izquierda, yo me he colocado del lado de la libertad, que es lo que creo. Y quien no se coloque del lado de la libertad le da argumentos para que luego otro día, cuando vaya a hablar un diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pues la señora Batet le haga salir del Pleno. O le da argumentos a que un día un diputado de Vox hable sobre inmigración ilegal o un diputado que ha entrado de forma ilegal en España y le expulsen del Pleno. Entonces, si defendemos la libertad, la defendemos siempre, la defendemos en todos los casos, la defendemos con todos los diputados. Y en esto hay que tener altura de miras, claridad y coraje. Y lo que no podemos es defenderlo solo si nos conviene. Nosotros aquí yo creo que somos clarísimos y yo creo que el que me esté escuchando lo va a entender y entenderá la importancia de lo que estamos haciendo en Vox. Y lo que tenemos que asegurar es que las instituciones, también en el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, con lo que hemos visto esta semana, la Asamblea de Madrid, en el Congreso, no se cercene la libertad de expresión, la libertad de denunciar, la libertad de poner, bueno, pues de tener las instituciones judiciales de forma imparcial. Es una vergüenza lo que ha pasado con el TC esta semana. ¿Cómo es esto de que PP y el PSOE se reparten los puestos y dejan entrar encima a los que son de su partido? Esto es la defensa de la libertad, la defensa de un sistema judicial neutro, la defensa de la separación de poderes, no. Y entonces tenemos que ser claros y coherentes siempre. Si no somos coherentes, acabamos con otros partidos. Señora Monasterio, me gustaría que los espectadores, seguro que hay gente que ni se ha enterado todavía de lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea, a pesar de que fue trending topic, vamos a ver lo que ocurrió ayer y le voy a hacer una pregunta sobre esa cuestión y ya entramos en otra materia de forma breve porque tiene una agenda súper ajetreada, están en plena negociación de presupuesto y también le preguntaré por ello. Señora López, por favor, le acompañan los servicios de la Cámara y cuando usted proceda yo daré las palabras que considere cuando me las pidan. Señora Lozano, no está en el uso de la palabra. Señora Lozano, segunda llamada al orden. Señora Lozano, por favor. Abandonen el hemiciclo quien quiera abandonarlo. Lo importante es que lo haga la señora López como le mandata el reglamento. Continuamos, señorías. A continuación, el turno de la palabra lo tiene el Grupo Parlamentario Más Madrid. Por un tiempo máximo de 10 minutos, el señor Oliver. Rocío Monasterio, esta decisión entiendo que fue espontánea, es decir, que la tomó el Grupo Vox en Madrid, que la Dirección Nacional no estaba al corriente. Y si no he podido hablar con la Dirección Nacional, con Santiago Abascal, con Ortega Smith, no sé si se han referido al respecto, si aprueban esa salida de la Asamblea. Miren, la decisión la tomo yo, que soy la primera que sale de la Asamblea. Mi grupo,
conmigo y luego los demás salen después. Y nosotros vamos a registrar un escrito para que nos aclaren. El grupo Vox siempre ha estado del lado de la defensa de la libertad y yo creo que igual que yo, pues el señor Abascal en el Congreso también tiene derecho a decirle a Sánchez lo que opine de él. Y ayer lo dijo en el Congreso y lo dijo claramente. Y no puede ser que al señor Abascal, por ejemplo, le saque la señora Bata del Congreso por insinuar algo sobre el señor Sánchez o sobre el señor Ábalos. Si queremos ser respetados en las instituciones y poder tener libertad en todos los lugares, tenemos que defender la libertad siempre. Ayer eso es lo que se hizo. Fíjense, vamos a ver un hecho que ocurrió en la Asamblea de Madrid cuando la presidenta de la mesa del Congreso de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, expulsó a un diputado de Podemos por atacar a su partido, por atacarle a usted. Yo he dicho que los perjudicados por la actividad ilegal del señor Emballé son los comerciantes honrados a los que el gobierno del PSOE y Podemos sube los impuestos. Cosa... Perdóneme, señora Monasterio. Le llamo al orden, señora diputada, por primera vez. Le llamo al orden, señor diputado, por primera vez. Señora diputada, le llamo al orden por segunda vez. Tercera vez que le llamo al orden, señora diputada, tiene que abandonar el hemiciclo. Muchas gracias. Señorías, no voy a consentir retos a esta presidencia de la Cámara. Señor Gutiérrez, le llamo al orden. Era falso, ni lo que hemos dicho nosotros hoy lo es cierto. Y claro, al final la realidad se impone. Señora Ayuso, le agradezco mucho sus datos sobre la delincuencia porque nos dan la razón. Nos da la razón. Señor Morano, por favor, disculpe, señora Monasterio. Señor Morano. Rocío, dicen desde el PP que ellos sí se han solidarizado, que la mesa de la Asamblea de Madrid sí expulsó, ¿no?, a diputados de Podemos que le han atacado directamente, porque ayer entendieron como que desde Vox se decía que era una falta de que en su momento ustedes no habían recibido la solidaridad por los ataques y que no es cierto, ¿no?, que hay estos vídeos de hace unos meses donde sí ocurrió. No, es que este caso que me ha enseñado usted, señor Negre, es un caso en que un diputado de otro partido interrumpe el turno de palabra, en este caso otra diputada que era yo, que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. En este caso la señora Carballedo actúa perfectamente, porque está prohibido, según el reglamento de la Asamblea, interrumpir en el turno de palabra. Le está diciendo que deje de interrumpir a un diputado y lo hace 3 veces y de formas sucesivas y por eso tiene que salir. En la Asamblea de Madrid todos los días y muchas veces nos han llamado nazis, ultraderecha, que chapoteamos en la sangre de determinados colectivos, a mí xenófoba, homófoba, han hablado de familiares míos, han hablado de supuestas condenas de delitos urbanísticos y esos diputados, cuando están en su turno de palabra, no han salido del pleno, ni yo he exigido que salieran. Otra cosa es que interrumpan. Entonces, hay que distinguir en cuando un diputado interrumpe en el turno de palabra o insulta y entonces vulnera la cortesía parlamentaria, a cuando un diputado en su turno de palabra está hablando sobre otra persona, que en este caso es un proveedor, y que da casualidad que es un familiar en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí no me gusta que se entre a hablar de familiares si es que no tiene nada que ver con la contratación o no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en el pleno. Yo creo que no se debe hacer, pero es que ayer era un pleno sobre contratación y se estaba hablando sobre proveedores que contratan con la Comunidad de Madrid. Yo creo que la libertad la tenemos que defender siempre y yo creo que los diputados tienen derecho en su turno de palabra a exponer las ideas que consideren
y esto yo creo que lo tenemos que respetar. Siempre a mí me gustaría que la señora Cayetana de Toledo pudiera hablar del padre de Pablo Iglesias, que yo pudiera hablar sobre que el señor Emballé, diputado, entró en España de forma ilegal y que cualquier otro diputado, aunque sea de un partido que no es el mío, pudiera hablar de cualquier proveedor de la Comunidad de Madrid. Aprovechando que ya están en esta entrevista, van a proponer la gratuidad del bachillerato, si no tengo mal entendido, y cómo va la negociación de los presupuestos. La negociación va bien, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso. Desde luego, por nuestra parte, hay toda la intención de sacar los presupuestos adelante. Y una de las cosas que estamos pidiendo es que, bueno, pues que en vez de dedicar más de 60 millones a la promoción de consejerías, a gastar en promocionar a los consejeros, pues que esos 60 millones de euros, una parte lo dediquemos para que los jóvenes en Madrid, que sus padres no tienen recursos, no tengan que dejar, por ejemplo, un colegio concertado cuando tienen 16 años para irse a otro colegio porque no pueden pagar la plaza, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid, que siempre decimos que es la locomotora de España, que siempre decimos que es donde se crea más riqueza, tiene que conseguir que nuestros jóvenes lleguen hasta donde quieran llegar poniendo todos los recursos, y la educación es lo fundamental, es el ascensor social, es lo que nos permite la prosperidad y labrarnos un futuro. Han salido varios sondeos en las últimas fechas sobre la Comunidad de Madrid que sitúan a la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cerca de la mayoría absoluta. Ustedes no crecen. ¿Se cree esos sondeos? ¿Y por qué cree que hay madrileños que votan Vox a nivel nacional y en Madrid sí votan al fenómeno, entre comillas, ¿no?, como le llaman en Sol, Ayuso? Pues mire, yo de los sondeos siempre digo lo mismo, que no, generalmente nunca les doy credibilidad ni cuando nos favorece, ¿no? Los sondeos que hemos visto es que Vox es el único partido que está creciendo a nivel nacional, y yo creo que con las cosas que han pasado ayer, como el acuerdo del PP con el PSOE para colocar a los jueces de partido en el Tribunal Constitucional, a sus candidatos de una forma vergonzosa, Vox lo que va a hacer es crecer como la espuma, porque los españoles lo que se están dando cuenta es que Vox es coherente. Vox defiende la libertad en todos los casos, también ayer en la Asamblea de Madrid, y Vox, sobre todo, lo que está aquí es para defender a los españoles. Señora Monasterio, darle las gracias por su tiempo. Le voy a hacer la última pregunta. Usted, en esta batalla entre Génova y Sol, ¿qué se quedaría, con Ayuso o con Casado? Yo no puedo hablar de lo que pasa en otros partidos, no sé muy bien lo que está pasando. Yo lo que me voy a quedar es con los madrileños, con lo cual voy a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso que priorice el gasto, lo que favorece a los madrileños, y sacar un presupuesto para sacar la Comunidad de Madrid adelante. Si otros están dedicados a otras cosas, ese es su problema, no el de Vox. ¿Tiene alguien de su partido bloqueado en WhatsApp? ¿El qué, perdón? ¿Tiene alguien de su partido bloqueado en WhatsApp? No, la verdad es que no. Es que yo no bloqueo a nadie, ni en Twitter. Mira que me insultan, ¿eh? Me insultan en Twitter y creo que jamás he bloqueado a nadie. Ni en WhatsApp. De hecho, creo que no sé ni hacerlo. Me gusta escuchar a los que no piensan como yo, porque creo que enriquecen, incluso aunque me insulten, ¿eh? Y tengo esa mala costumbre. Hay que tener la fortaleza mental también para poder hacer eso, ¿no? Escuchar a los que te insultan y a los que no piensan como tú, y ver si en alguna cosa tienes razón, porque a veces hay que... Pero esa es una costumbre que tengo yo personal y que pienso mantener. Yo no bloqueo nunca a nadie, ni en WhatsApp, ni en Twitter, ni en ningún sitio. Pues doña Rocío Monasterio, líder de Vox en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por su tiempo, siempre da la cara, y ya le emplazo a esa entrevista, entre comillas, la vendetta, ¿no? A la entrevista que le hicimos a Iván Espinosa Los Monteros. Nos contó muchas cosas sobre usted que tenemos que confirmar, así que lo emplazamos para el Toro TV, The Night Show. Ya nos pondremos en contacto con su equipo de prensa, que los espectadores tienen ganas de conocer qué se esconde dentro de Rocío Monasterio. Seguir defendiendo la libertad en todos sitios, que ya os veo a las ruedas de prensa dando la batalla, y eso es lo que hay que dar para acabar con los comunistas y con los que no defienden la libertad. Muchas gracias. Ya sabes que las asambleas de la rueda de prensa de la Asamblea de Madrid, desde nuestra llegada, son más divertidas. Sí, desde luego. Pues van a seguir siéndolo. Un abrazo fuerte, Rocío, y gracias. Gracias. Un abrazo.